Bueno, lo que he podido observar a partir de las experiencias que he tenido es que quizás lo más frecuente es un problema de comunicación. Hay muchísimos actores en el ámbito cultural y para generar proyectos integrales, creo que lo que nos está faltando es comunicarnos, es vincularnos. Para llegar a la vinculación hay muchas cosas que pueden fallar en todo el proceso de comunicación, desde lo que se oculta, desde lo que no se dice, desde lo que no se sabe comunicar y lo que no se sabe interpretar como mensaje. ¿Y a qué voy con esto? Entre una de las muchas preguntas que yo me hacía y que me llevaron a insertarme en diferentes ámbitos, fue la gran pregunta que a todos nos interesa en el ámbito de la cultura y era, ¿en dónde está el dinero? ¿O en dónde tenemos posibilidades de financiar los proyectos culturales? Esta pregunta me llevó pues, a muchos lados, pero uno de ellos fue cuestionar qué pasaba también entre la vinculación del turismo y la cultura, porque a mí me saltaba mucho el término del turismo cultural y saber que el turismo es una de las primeras fuentes de financiamiento, o bueno, de ingresos y de aportaciones al PIB de México. Y decía, ¿cómo podría esto vincularse? ¿Cómo podría algo que está ocurriendo en nuestro país, direccionarse a este camino, sobre todo porque sabía que existía algo que se llamaba turismo cultural. Y bueno, en esta investigación resultó que había, sí, de alguna manera, cierta comunicación entre las instancias de turismo y cultura, pero ocurrían miles de cosas en el proceso en donde no lograban coincidir y no lograban colaborar. Y este mismo mecanismo de comunicación ocurre en los distintos niveles de una misma instancia, por decir, en cultura, desde el nivel federal hasta el más pequeño, hasta llegar a la alcaldía. Funcionamos un poco como un teléfono descompuesto en donde el mensaje cuando llega al último nivel ya llegó demasiado tarde y también muy reducido. La cuestión en la comunicación es, creo, el problema en las relaciones interpersonales. Saber comunicar es el primer paso. Y también superar una cuestión, el hecho de que no podemos hacer todo solos. Y el mayor reto, desde cualquier ámbito de la cultura, como artista, en la difusión, en la producción, en la institución, en la academia, es saber que algo nos va a faltar y que debemos complementarlos. Y debemos de partir de algunas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Y qué no podemos hacer? En el momento en el que sabemos lo que nos falta y lo que no podemos hacer solo, creo que podemos ir un paso adelante y soltar. Asumir que hay cosas que no vamos a poder resolver y entonces permitir que otros sí la hagan y de esta manera llegar a la colaboración. Creo que esa sería la mayor dificultad o lo que yo noto porque lo tenemos todo. En realidad, cuando puedes estar o ser parte desde los diferentes ámbitos, descubres que lo que se necesita para hacer proyectos verdaderamente importantes y de alto impacto en México existen, solo que están en diferentes actores y lo único que falta es que se comuniquen y colaboren. Y partir de eso, saber qué es lo que sí haces, qué es lo que no haces y de ahí saber comunicarlo. Creo que es uno de los mayores temas o lo que identifico como una de las trabas que ocurre en México. Otra de las cuestiones es la profesionalización. Si bien es cierto que estamos tratando de dotar a los artistas de muchísimas herramientas para que ellos mismos logren aterrizar sus producciones en un proyecto y después lograr que esos proyectos sean financiados, buscar espacios de exhibición, buscar los recursos para llevar su obra y además estar viviendo de ello. Sabemos que ya hay nuevas posibilidades, pero sí es verdad que estamos exigiendo demasiado a los artistas y no es que no puedan,
Creo que tienen toda la capacidad y de hecho lo están haciendo, lo están demostrando, pero por alguna razón surgen las figuras de los gestores culturales. Y los gestores culturales tienen el papel o la función de ser un poco el intérprete primero, el traductor y el vinculador entre estas esferas y entre las plataformas que podemos crear para que el artista siga creando, que esa es la función real de un artista. Porque si pensamos lo que ocurre en México es que sí hay artistas que viven de su arte, pero es un círculo muy pequeño. Quienes logran estar ahí es una realidad y cada vez va haciéndose más grande ese círculo, es bueno, pero aún hay muchísimos artistas que no. Y ocurre que su tiempo tiene que ser dividido entre la investigación que hacen para su propio proceso, pero también el cómo plantearlo, cómo vincularse con las estancias o los museos o las galerías, etcétera, cómo dar a conocer su obra al público y los instamos a conocer incluso herramientas de nuevas redes sociales y por supuesto que los instamos a ser instagrameros o ser su propio community manager y entre todas estas funciones y además el hecho de que casi todos los artistas tienen que tener otro trabajo para ser su fuente de ingreso, hace que el tiempo de producción sea reducido a unas cuantas horas a la semana y de esas tenemos que descontar las horas en las que ya no les queda energía para hacerlo. Entonces, quizás el reto en cuanto a la profesionalización, más que estar profesionalizando a los artistas para lograr cumplir todas estas funciones, hay que crear la figura o fortalecer o aprovechar la figura del gestor cultural para lograr crear los vínculos necesarios que conviertan en verdaderas plataformas y puedan impulsar a los artistas. Y de esta manera estar vinculando a todos los que estamos participando, solicitando a cada quien lo que sí puede dar y solventando con otros recursos lo que no puede tenerse de manera inmediata como artista, como instancia gubernamental, como academia, etcétera. Porque todo está dado, solo hay que saber cómo engranar todo. Y, y por supuesto, estar siempre situados en el contexto, estar actualizados. Creo que muchas de las cosas que funcionaron en otros momentos tienen que ser replanteadas, tienen que ser cuestionadas. Creo que tenemos una gran falta en el área de investigación, no para teorizar sobre términos o sobre lo que está sucediendo, porque eso ya lo estamos observando. Me refiero a la investigación o espacios de análisis y discusión simplemente para ampliar miradas, para ser más críticos y también lograr visualizar entre todos las posibilidades que no están siendo aprovechadas en muchos ámbitos. Incluso las oportunidades que tenemos también a nivel internacional, desde la cooperación internacional, pero la diplomacia cultural, y las redes internacionales. Aprovechar también esos vínculos podría ampliar las posibilidades que tenemos en todos los ámbitos, incidiendo incluso en los aspectos más locales. Pero es eso, ampliar miradas para identificar las posibilidades que tenemos.